Hay secretos que duermen bajo la tierra, secretos que serpentean a través de la oscuridad, conectando mundos que jamás debieron tocarse. Y hay hombres, hombres que construyen imperios no sobre el suelo, sino debajo de él. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo, un hombre que hace temblar montañas, un hombre que atraviesa fronteras sin pasaporte, un hombre que convirtió la geografía en su aliada y la gravedad en su enemiga. Pero esta no es la historia que ya conoces. Esta es la historia que él nunca contó, hasta ahora. Porque en algún lugar, entre las paredes de concreto de la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, el hombre que escapó 2 veces de las cárceles más vigiladas de México, finalmente habló. Y lo que reveló sobre sus túneles no es solo ingeniería, es filosofía, es estrategia. Es el mapa exacto de cómo un campesino de Sinaloa se convirtió en el fantasma más buscado del planeta. Corría el año 2023. Las autoridades estadounidenses llevaban años intentando extraerle información, pero el Chapo no es un hombre que hable por miedo, habla cuando elige hacerlo. Y eligió hacerlo en una carta manuscrita enviada a un periodista mexicano, cuyo nombre aún permanece en secreto. La carta comenzaba con una sola línea. No construí túneles para escapar. Construí túneles porque el mundo de arriba ya no me pertenecía. Esa frase, esa maldita frase cambió todo. Porque por primera vez no estábamos viendo al narcotráfico, estábamos viendo al arquitecto de lo invisible. México 1980, Badiraguato, Sinaloa. Un pueblo donde las montañas besan el cielo y los caminos de tierra se pierden entre la maleza. Aquí nació Joaquín, hijo de campesinos, niño descalzo, vendedor de naranjas en las calles polvorientas. Pero en sus ojos había algo que no cabía en ese pueblo. Hambre, no de comida, de algo más profundo. Hambre de poder, de respeto, de ser algo más que un nombre olvidado en un registro civil. Y fue en esas montañas donde aprendió la lección que definiría su vida. El que controla los caminos, controla el destino. Pero los caminos visibles ya estaban tomados. Las carreteras vigiladas. Las fronteras militarizadas. Entonces el Chapo hizo lo que nadie había hecho antes. Decidió que si no podía caminar sobre la tierra, caminaría debajo de ella. El primer túnel no fue una obra maestra, fue un acto de desesperación. Año 1989, Agua Prieta, Sonora, frontera con Douglas, Arizona. El Chapo, entonces un operador menor del cártel de Guadalajara, observó cómo las autoridades desmantelaban rutas aéreas y terrestres. Pero nadie vigilaba el subsuelo. Reunió a un grupo de mineros. Hombres curtidos por el trabajo en las entrañas de la tierra, hombres que sabían cómo sostener un techo con madera y fe. Les dijo, caven hacia el norte, no se detengan hasta que yo lo diga, y cavaron. 3 meses después, el primer túnel conectaba una casa en Agua Prieta con un almacén en Douglas, 2 metros de altura, 100 metros de longitud, sistema de ventilación rudimentario, iluminación con focos colgantes, pero funcionó. Y en una sola noche cruzaron más de 2 toneladas de cocaína sin disparar un solo tiro, sin sobornos, sin violencia, solo tierra y visión. Pero el Chapo no era un hombre que se conformaba con el éxito, era un hombre que estudiaba el fracaso. Y sabía que ese túnel era primitivo, vulnerable, entonces comenzó a perfeccionar su arte. Contrató ingenieros, no sicarios con palas, sino profesionales con títulos universitarios, arquitectos que diseñaban estructuras subterráneas para metros y minas. Les pagaba millones, les daba casas, protección, y a cambio le daban algo más valioso que el oro, conocimiento. Aprendió sobre sistemas de drenaje, sobre cómo evitar derrumbes, sobre electricidad subterránea y climatización. Porque un túnel no es solo un agujero en la tierra, un túnel es un mundo paralelo. Y ese mundo necesita aire, luz, estructura. Y el Chapo lo construyó mejor que nadie. Los años pasaron, los túneles se multiplicaron. Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez. Cada frontera tenía su red invisible, cada ciudad su mapa secreto, y nadie lo sabía.
porque el Chapo entendió algo que las autoridades tardaron décadas en comprender. La guerra no se gana con armas, se gana con logística. Y sus túneles eran la logística perfecta. Pero había algo más, algo que ni siquiera sus enemigos imaginaban. Los túneles no solo transportaban droga, transportaban información, transportaban poder, transportaban la capacidad de aparecer y desaparecer como un fantasma. Y eso lo convertía en algo más que un narcotraficante. Lo convertía en una leyenda. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Ahora sí, regresemos al inframundo. Año 2014, Culiacán, Sinaloa. Una casa modesta en un barrio de clase media. Fachada blanca, jardín descuidado. Nada que llamara la atención. Pero debajo de esa casa, debajo del piso de la cocina, había una compuerta de acero reforzado, y detrás de esa compuerta les envía una escalera de 20 escalones que terminaba en un pasillo de concreto pulido. Iluminación LED, aire acondicionado, rieles de acero en el suelo, y una motocicleta adaptada sobre esos rieles. Sí, una motocicleta, bajo tierra, porque el Chapo no solo construía túneles, construía autopistas subterráneas. Este túnel en particular medía casi 1,5 kilómetros. Conectaba 7 casas diferentes en distintos puntos de la ciudad. Cada casa, una salida de emergencia. Cada salida, un nuevo comienzo. Y en el centro de ese laberinto estaba él. Pero ¿cómo llegó a ese nivel de sofisticación? La respuesta está en un hombre que pocos conocen. Felipe Hernández, ingeniero civil, graduado del Instituto Tecnológico de Monterrey. En 1995, Felipe trabajaba en la construcción del Metro de la Ciudad de México, un proyecto faraónico, complejo, subterráneo. Y un día recibió una oferta que no podía rechazar, no porque lo amenazaran, sino porque le ofrecieron el triple de su salario anual por un solo proyecto. Felipe aceptó y se convirtió en el cerebro detrás de los túneles de El Chapo. Felipe diseñó túneles que desafiaban la lógica, profundidades de hasta 30 metros, sistemas de ventilación conectados a pozos falsos en casas abandonadas, paredes reforzadas con vigas de acero, pisos nivelados con precisión milimétrica. Y lo más impresionante, sistemas de comunicación internos, teléfonos satelitales ocultos en las paredes, cámaras de seguridad que monitoreaban cada entrada, alarmas sísmicas que detectaban excavaciones enemigas, porque sí, había túneles enemigos. Los cárteles rivales también cavaban, y a veces los túneles se cruzaban bajo tierra, y cuando eso pasaba, la guerra no era con balas, era con dinamita y oscuridad. Pero el Chapo no solo pensaba en funcionalidad, pensaba en supervivencia. Sus túneles tenían rutas alternas, salidas falsas que llevaban a callejones sin salida, trampas diseñadas para confundir a las autoridades, y algo más oscuro. Tenían celdas, pequeñas habitaciones de concreto sin ventanas, con cadenas oxidadas en las paredes. Porque el Chapo sabía que los túneles no solo servían para transportar mercancía, también servían para hacer desaparecer personas, rivales, traidores, testigos. Entraban por una compuerta y nunca salían por ninguna. Los túneles también eran símbolos de poder. Cada vez que el Chapo escapaba de una prisión, lo hacía a través de un túnel. La primera vez fue en 2001, prisión de Puente Grande, Jalisco, escondido en un carrito de lavandería, dicen. Pero la verdad era más compleja. Había un túnel, no dentro de la prisión, pero sí conectado a una red que lo llevó lejos antes de que sonara la alarma. La segunda vez fue en 2015, penal del Altiplano. Y esta vez, el mundo entero vio el túnel, 1,5 kilómetros de longitud,
motocicleta sobre rieles, iluminación perfecta, ventilación industrial. Las autoridades quedaron boquiabiertas, porque no era solo un túnel de escape, era una declaración. Pueden encerrarme, pero jamás podrán contenerme. En su carta, el Chapo escribió algo que helaba la sangre. Cada túnel que construí era una respuesta a los que creían que las paredes podían detenerme, a los que pensaban que el poder estaba arriba. El verdadero poder siempre estuvo debajo. Y luego agregó: construí más de 300 túneles, y las autoridades solo encontraron 20. 300. Deja que eso penetre en tu mente. 300 túneles, conectando ciudades, cruzando fronteras, moviendo fortunas. Y 280 siguen ahí, bajo tierra, esperando, respirando. Pero no todo era perfecto, porque cada túnel tenía un costo. No solo en dinero, en vidas. Decenas de trabajadores murieron durante las excavaciones. Derrumbes, asfixia, accidentes con maquinaria. Y ninguno de ellos aparece en registros oficiales. Porque en el mundo de El Chapo, los muertos no tenían nombre, solo tenían función. Y cuando dejaban de ser útiles, la tierra los reclamaba. Felipe Hernández, el ingeniero, trabajó para El Chapo durante casi 10 años. Construyó obras maestras bajo tierra. Ganó millones. Pero en 2008 desapareció. Algunas versiones dicen que huyó a Canadá con una identidad falsa. Otras dicen que está enterrado en uno de los túneles que él mismo diseñó. Nadie lo sabe, porque en el mundo de los túneles, incluso los constructores, eventualmente se convierten en secretos. Hay reglas en el inframundo, reglas que no están escritas, pero que todos conocen. Rompe una y la tierra te traga entero. El Chapo no solo construyó túneles, construyó un sistema, un código silencioso que gobernaba cada metro excavado. Y ese código era más letal que cualquier bala. Primera regla: nadie habla de los túneles, ni bajo tortura, ni bajo amenaza, ni siquiera bajo promesas de libertad. Porque hablar de un túnel no solo te mataba a ti, mataba a tu familia, a tus amigos, a cualquiera que hubiera respirado el mismo aire que tú. El Chapo lo dejó claro desde el principio. En 1992, un trabajador llamado Ramiro cometió el error de emborracharse en un bar de Tijuana. Entre tragos y risas, mencionó que había cavado algo grande cerca de la frontera. No dio detalles, no mencionó ubicaciones, solo insinuó. 3 días después, Ramiro desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero en el túnel donde trabajaba, los demás trabajadores encontraron un mensaje escrito con spray rojo en la pared. La tierra guarda secretos, y también bocas. Nadie volvió a hablar. Segunda regla: los túneles no tienen dueño, solo administradores. El Chapo era el cerebro, pero no el único usuario. Sus túneles eran alquilados a otros cárteles, a contrabandistas de personas, a traficantes de armas, por un precio, claro. Porque el Chapo entendió algo fundamental: compartir el poder te hace más poderoso. Si un túnel solo servía a un cártel, era un objetivo, pero si servía a 5, era intocable, porque destruir ese túnel significaba declarar la guerra a todos, y nadie quería esa guerra. Tercera regla: cada túnel tiene un guardián, no un sicario, no un vigilante armado, un guardián, alguien que vivía cerca de la entrada. Alguien que parecía normal, invisible, un vendedor de tacos, un mecánico, una señora que vendía flores en la esquina, y su trabajo no era proteger el túnel con violencia, era protegerlo con silencio. Si las autoridades llegaban, el guardián no huía, no se escondía, seguía vendiendo tacos, seguía arreglando coches, seguía vendiendo flores, y el túnel permanecía oculto, porque nadie sospecha de lo ordinario. El Chapo también implementó algo revolucionario: túneles señuelo, excavaciones que no llevaban a ninguna parte. Construidas específicamente para ser descubiertas, las autoridades llegaban, encontraban el túnel, celebraban, y mientras ellos desmantelaban esa ruta falsa, 3 túneles reales operaban a menos de 500 metros de distancia.
Fue una estrategia de distracción perfecta, y funcionó durante años. Pero el código también tenía castigos, y no todos eran mortales. En 2003, un grupo de excavadores intentó robar equipo del túnel para venderlo. No mucho, solo algunas herramientas, focos, cable eléctrico. El Chapo se enteró, no los mató, hizo algo peor. Los obligó a cavar un túnel de 200 metros. Con las manos desnudas, sin guantes, sin herramientas, solo tierra y sangre. Les tomó 6 semanas, y cuando terminaron, el Chapo les dijo: ahora entienden el valor de cada pala, pueden irse. Ninguno volvió a robar. Cuarta regla: el túnel nunca duerme. Incluso cuando no se usaba, el túnel estaba activo. Sistemas de ventilación encendidos, luces parpadeando cada hora, guardias rotando sin patrón fijo, porque un túnel abandonado es un túnel descubierto, y un túnel descubierto es una sentencia de muerte. En su carta, el Chapo reveló algo escalofriante. Construí túneles dentro de túneles, rutas que solo yo conocía, porque sabía que algún día incluso mi propia gente podría traicionarme. Y tenía razón. En 2008, uno de sus lugartenientes, conocido como el 30, intentó vender información sobre los túneles a la DEA. El Chapo lo supo antes de que la reunión siquiera ocurriera, porque tenía oídos en la tierra, literalmente. Micrófonos ocultos en las paredes de algunos túneles, grabadoras que capturaban cada conversación. El 30 fue encontrado 3 días después, enterrado vivo en uno de los túneles que intentó vender. Su cuerpo nunca fue recuperado, porque en el código del subsuelo, la traición no solo te mata, te borra de la existencia. México, 2010. La guerra contra el narcotráfico estaba en su punto más sangriento. Calles teñidas de rojo, cuerpos colgando de puentes, mensajes de terror escritos en narcomantas. Pero mientras el mundo miraba el caos de arriba, abajo, el Chapo construía su imperio en silencio. Los túneles ya no eran solo rutas de contrabando, eran infraestructura. Conectaban bodegas con aeropuertos clandestinos, casas de seguridad con laboratorios de procesamiento, ciudades fronterizas con ranchos en la sierra. Y lo más impresionante, algunos túneles cruzaban debajo de bases militares. Sí, debajo de instalaciones del ejército mexicano. Porque el Chapo sabía que nadie excavaría donde se supone que el poder está más concentrado. Uno de los túneles más audaces fue descubierto en 2011. Tijuana-San Diego. Conectaba un almacén en México con una bodega en Estados Unidos. Pero no era un túnel ordinario. Tenía un sistema de riel eléctrico, carritos automatizados que transportaban carga sin intervención humana, ventilación con filtros industriales, paredes revestidas con fibra de vidrio para evitar detección térmica, y algo que dejó perplejas a las autoridades: un sistema de comunicación por fibra óptica, internet, bajo tierra, porque el Chapo no solo movía droga, movía inteligencia, coordenadas, fotografías, instrucciones encriptadas. Todo fluía por esos cables invisibles. Pero no todo era tecnología, también había psicología. El Chapo sabía que las autoridades buscaban patrones, así que rompía los patrones constantemente. A veces un túnel se usaba solo una vez, luego se sellaba y se abandonaba. Otras veces un túnel permanecía inactivo durante meses, y justo cuando las autoridades lo descartaban, volvía a operar. Y en ocasiones, el Chapo usaba túneles para fingir actividad. Enviaba cargamentos falsos, información errónea, señuelos humanos. Y mientras las autoridades perseguían fantasmas, el verdadero cargamento cruzaba por otra ruta, invisible, imparable. En 2012, la DEA implementó una tecnología nueva, georradares capaces de detectar estructuras subterráneas. El Chapo lo supo, y respondió con genialidad. Comenzó a construir túneles poco profundos cerca de las zonas vigiladas, túneles que los radares detectaban fácilmente. Las autoridades los encontraban, los desmantelaban y celebraban. Mientras tanto, los túneles reales estaban a 40 metros de profundidad, fuera del alcance de cualquier radar,
Fue un juego de ajedrez subterráneo, y el Chapo siempre iba 3 movimientos adelante. Pero había algo más oscuro en esa red. No todos los túneles transportaban droga. Algunos transportaban personas, migrantes que pagaban miles de dólares por cruzar la frontera de manera segura. Y algunos de esos migrantes nunca llegaron a su destino, porque en el mundo del Chapo incluso la esperanza tenía un precio, y no todos podían pagarlo. En su carta el Chapo escribió: «Construí una red que el mundo nunca vio, no porque fuera invisible, sino porque nadie miró hacia abajo», y luego agregó algo que resonó como un eco oscuro. Los túneles no solo conectan lugares, conectan destinos, y algunos destinos no tienen retorno. 13 de julio de 2015, Penal del Altiplano, Estado de México, la prisión más segura de todo el país. Muros de concreto reforzado, cámaras en cada esquina, guardias las 24 horas. Y sin embargo, esa noche el Chapo desapareció. No fue magia, fue ingeniería. Durante meses, un equipo de más de 50 personas había excavado bajo tierra, desde una casa ubicada a 1,5 kilómetros de distancia, hasta la celda exacta donde el Chapo estaba recluido, 1,5 kilómetros. Bajo tierra, sin ser detectados. Cuando las autoridades finalmente descubrieron el túnel, no podían creer lo que veían. Altura perfecta para caminar erguido, iluminación LED, sistema de ventilación industrial y una motocicleta adaptada sobre rieles que permitía recorrer toda la distancia en menos de 10 minutos. Fue el escape más espectacular de la historia moderna, y el mundo entero se preguntó lo mismo: ¿cómo es posible? La respuesta estaba en años de preparación. Desde el momento en que el Chapo fue capturado en 2014, su equipo comenzó a trabajar. No con violencia, no con sobornos masivos, con paciencia y precisión. Compraron la casa de salida usando un nombre falso. Instalaron equipos de excavación disfrazados como reparaciones de drenaje. Y cada noche, mientras el mundo dormía, cavaban. Metro a metro, día a día. Pero hubo un momento crítico, un momento donde todo pudo colapsar. A mitad de la excavación encontraron una tubería de agua no registrada en los mapas oficiales. Romperla significaba inundar el túnel, significaba revelar toda la operación. El ingeniero a cargo, un hombre conocido solo como el arquitecto, tomó una decisión arriesgada. Desvió el túnel, agregó 20 metros adicionales de excavación. Le costó 2 semanas extra, 2 semanas donde cada minuto era un riesgo. Pero funcionó. Y cuando finalmente alcanzaron la celda del Chapo, la compuerta se abrió justo debajo de su ducha. El plan era perfecto, pero había un detalle que nadie esperaba. En su celda, el Chapo tenía un brazalete electrónico que monitoreaba su ubicación. Si se movía fuera de su celda, la alarma sonaría instantáneamente. ¿Cómo lo resolvieron? Simple y brillante. El brazalete tenía un rango de error de 5 metros, un margen técnico para evitar falsas alarmas. Y la compuerta del túnel estaba exactamente a 4,5 metros de distancia de su cama, dentro del margen de error. Entonces, cuando el Chapo descendió al túnel, descendió. El sistema registró que seguía en su celda. Fue genial, frío, perfecto. Pero la fuga tuvo consecuencias, no para el Chapo, para los demás. 17 funcionarios fueron arrestados, 3 directores de la prisión fueron destituidos, y el gobierno mexicano quedó humillado frente al mundo, porque no fue solo un escape, fue una demostración de poder. Un mensaje claro: pueden encerrarme 1000 veces, pero mientras haya tierra debajo de mis pies, siempre encontraré la salida. Durante los siguientes meses, el Chapo vivió como un fantasma, moviéndose entre casas de seguridad, usando túneles para trasladarse sin ser visto, apareciendo en ciudades donde se suponía que era imposible llegar. Y las autoridades siempre iban un paso atrás, porque mientras ellos buscaban en la superficie, él se movía en las profundidades. Finalmente, en enero de 2016, fue capturado nuevamente, esta vez en Los Mochis, Sinaloa. Y sí, intentó escapar por un túnel, pero esta vez las autoridades estaban preparadas.
bloquearon las salidas, cerraron las rutas. Y por primera vez en su vida, el Chapo no tuvo a dónde correr. En su carta desde prisión escribió sobre ese día: no me arrepiento de haber intentado escapar. Me arrepiento de haber creído que la libertad estaba en correr. La verdadera libertad estaba en aceptar que algunos túneles no tienen salida. Fue la confesión más honesta que jamás hizo. Los túneles no solo guardaban droga, guardaban historias, historias de los hombres que los construyeron, de las mujeres que los cruzaron, de los niños que jugaban encima sin saber lo que había debajo. Y algunas de esas historias jamás salieron a la luz. José Luis era uno de los excavadores veteranos. Trabajó en más de 30 túneles a lo largo de 10 años. Conocía cada técnica, cada truco, cada secreto de la tierra. Pero en 2013, durante la construcción de un túnel en Nogales, algo salió mal. Un derrumbe, repentino, violento. 5 hombres quedaron atrapados, entre ellos José Luis. Los equipos de rescate nunca llegaron, porque en el mundo del Chapo, un rescate significaba exposición. Y la exposición significaba perder el túnel. Entonces, sellaron la entrada. Y siguieron cavando en otra dirección. Los 5 hombres murieron bajo tierra. Sus familias recibieron dinero, pero nunca supieron dónde estaban sus cuerpos, porque los túneles no devuelven a los muertos. Había también mujeres que trabajaban como coordinadoras de superficie. Su trabajo era administrar las casas de entrada y salida, preparar los equipos, recibir los cargamentos. Una de ellas se llamaba Claudia, tenía 29 años, 2 hijos, y una deuda imposible de pagar con un prestamista local. El Chapo le ofreció trabajo, le ofreció protección, le ofreció una salida, y ella aceptó. Durante 3 años, Claudia coordinó más de 50 operaciones, sin errores, sin delaciones. Pero en 2014 cometió un error. Dejó que su hijo mayor, de 12 años, entrara a la casa donde estaba la compuerta del túnel. El niño vio y preguntó. Claudia no le dijo nada, pero alguien más se enteró. Una semana después, Claudia desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Y sus hijos fueron adoptados por una familia en Sinaloa, sin saber jamás qué pasó con su madre, porque en el código del subsuelo, incluso la inocencia tiene precio. Pero no todas las historias son trágicas, algunas son extrañas. En 2009, un grupo de migrantes pagó para cruzar la frontera por uno de los túneles del Chapo. Entre ellos, había un hombre llamado Miguel, profesor de historia. Buscaba una nueva vida en Estados Unidos. Durante el cruce, Miguel notó algo en las paredes del túnel. Grabados, nombres, fechas. Decenas de personas habían dejado su marca, como una bitácora silenciosa de los que habían pasado por ahí. Miguel decidió hacer lo mismo. Talló su nombre con una piedra. Miguel Ruiz, 15 de octubre de 2009. Y debajo escribió una frase. La esperanza también viaja bajo tierra. 10 años después, ese túnel fue descubierto por las autoridades, y uno de los agentes encontró el grabado de Miguel. Lo investigó, lo rastreó, y descubrió que Miguel había logrado cruzar. Había conseguido trabajo. Había formado una familia. Y la gente nunca lo arrestó, porque esa frase le recordó que no todos los que cruzaban esos túneles eran criminales. Algunos solo eran seres humanos buscando sobrevivir. El Chapo también dejó sus propias marcas. En algunos túneles hay placas de metal ocultas en las paredes, con coordenadas grabadas, con fechas, con iniciales. Nadie sabe exactamente qué significan, pero algunos expertos creen que son mapas personales, un lenguaje cifrado que solo el Chapo podía descifrar. Porque incluso bajo tierra, él necesitaba recordar dónde empezó, dónde cayó, dónde volvió a levantarse. En su carta, el Chapo escribió algo que pocos esperaban. Cada túnel que construí llevaba el nombre de alguien que perdí, no en placas, no en piedras, sino en mi memoria, porque la tierra guarda secretos, pero yo guardo los nombres. Y luego agregó una lista, 11 nombres, sin apellidos, sin explicaciones, solo nombres. Ramiro, Felipe,
Claudia, José Luis, Miguel, y 6 más. Algunos eran trabajadores que murieron, otros personas que traicionaron, otros simplemente desaparecieron, pero todos ellos vivían en los túneles, no como fantasmas, sino como recordatorios de que cada metro excavado tenía un costo humano, y ese costo jamás se olvida. Uno de los nombres en la lista llamó la atención de los investigadores: Sofía. Nadie en el círculo cercano del Chapo conocía a ninguna Sofía, hasta que un periodista mexicano rastreó el nombre y encontró una historia enterrada en archivos policiales. Sofía Mendoza, 19 años, estudiante de arquitectura. En 2005 fue secuestrada por un grupo rival al cártel de Sinaloa. La usaron como moneda de cambio. Exigieron la entrega de una ruta importante. El Chapo negoció, pagó el rescate, pero cuando Sofía fue liberada, estaba rota, trauma profundo, incapaz de hablar. El Chapo la llevó a una de sus casas de seguridad, le dio tratamiento, protección, y durante los siguientes 3 años, Sofía vivió bajo su cuidado. Nunca trabajó en los túneles. Nunca participó en operaciones. Solo existió, en paz. Hasta que en 2008, Sofía murió de un aneurisma cerebral, consecuencia del trauma inicial. El Chapo la enterró en una pequeña capilla en la Sierra de Sinaloa. Y desde ese día, cada túnel que construyó después llevó su nombre en clave, porque para él, Sofía representaba algo que rara vez se asocia con un narcotraficante: redención, la posibilidad de que incluso en el inframundo alguien pudiera encontrar refugio. Pero la redención tiene límites, y el Chapo lo sabía, porque por cada Sofía que salvó, había 100 personas que destruyó. Por cada nombre que recordaba con algo parecido al afecto, había miles que olvidó sin remordimiento. Y esa contradicción, esa dualidad imposible de reconciliar, es lo que hacía de El Chapo un hombre tan incomprensible. No era un villano unidimensional, tampoco un héroe caído. Era algo más complejo. Un hombre que construyó imperios bajo tierra y enterró su humanidad en el proceso. En las paredes de algunos túneles abandonados, los investigadores han encontrado algo más inquietante: fotografías, pegadas con cinta adhesiva, algunas desteñidas por la humedad. Fotos de familias, de niños sonriendo, de bodas, de cumpleaños. ¿De quiénes eran? Nadie lo sabe. Algunos creen que eran de los trabajadores, recordatorios de por qué hacían ese trabajo. Otros piensan que eran de las víctimas, una especie de registro macabro. Y hay quienes sugieren algo más oscuro, que eran motivación, para recordarle a cada persona que bajaba esos túneles, que alguien, en algún lugar, dependía de que salieran vivos. Porque el miedo a morir es poderoso, pero el miedo a dejar huérfanos es insoportable. EDX Florence, Colorado, 2023. La prisión más segura de Estados Unidos. Algunos la llaman la tumba de los vivos. Celdas de concreto, 23 horas al día en aislamiento, sin contacto humano real. Y en una de esas celdas, rodeado de silencio y paredes que nunca cederán, está Joaquín Guzmán Loera, el hombre que alguna vez controló rutas invisibles bajo medio continente, el hombre que escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad, el hombre que, según sus propias palabras, construyó más de 300 túneles, pero ahora ya no hay túneles, solo cemento y tiempo. En su carta más reciente, el Chapo escribió algo que resonó como un epitafio: pasé mi vida cavando hacia adelante, buscando salidas, construyendo caminos donde no los había, pero nunca cavé hacia adentro, nunca busqué la salida que realmente importaba. Y luego, con una claridad brutal: el último túnel no se cava con palas, se cava con verdad, y ese es el único que nunca construí. Los túneles del Chapo siguen ahí, bajo Tijuana, bajo Nogales, bajo ciudades que ni siquiera sospechan lo que hay debajo. Las autoridades han encontrado algunos, 20, 30, tal vez 40. Pero si el Chapo dice la verdad, faltan más de 250. Y nadie sabe dónde están. Algunos han colapsado con el tiempo, otros permanecen intactos esperando.
Y hay quienes dicen que algunos todavía se usan. No por el Chapo. Él ya no controla nada desde su celda. Pero por otros que aprendieron de su visión, que heredaron su infraestructura. Porque los imperios pueden caer, pero los túneles permanecen. En 2022, un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona realizó un estudio usando radares de penetración terrestre en la frontera México-Estados Unidos. Encontraron algo inquietante: más de 100 anomalías subterráneas, estructuras que no deberían estar ahí. Algunas eran alcantarillas antiguas, tuberías olvidadas, pero otras no tenían explicación oficial. Eran túneles perfectamente nivelados, profundos, sofisticados. Y cuando intentaron rastrear su origen, encontraron que muchos databan de la década de los 90 y 2000, la época dorada del Chapo. Uno de los investigadores dijo algo escalofriante: no estamos lidiando con túneles individuales, estamos lidiando con una red, un sistema completo que fue diseñado para sobrevivir décadas, y lo está logrando. Pero hay algo más. En 2021, un exmiembro del cártel de Sinaloa, bajo protección de testigos, reveló algo en un testimonio sellado. Dijo que el Chapo había construido un túnel maestro, un túnel más largo, más profundo y más complejo que todos los demás. Un túnel que no servía para transportar droga, servía como refugio final, un búnker subterráneo completo, con provisiones para años, sistemas de energía autónomos, agua potable, comunicaciones satelitales, y según el testigo, ese túnel nunca fue encontrado porque nunca fue usado. Era el plan B definitivo, el último recurso, el lugar donde el Chapo podría desaparecer del mundo y vivir bajo tierra para siempre. ¿Es real? Nadie lo sabe. Las autoridades investigaron, pero no encontraron evidencia concreta. Solo rumores, coordenadas vagas, historias contradictorias. Pero el testigo insistió. Él lo construyó, y está ahí, esperando. El Chapo tiene 67 años. Pasará el resto de su vida en esa celda de Colorado. No habrá más escapes, no habrá más túneles, solo silencio y memoria. Pero en México, su leyenda sigue viva, en corridos que se cantan en cantinas de Sinaloa, en grafitis que aparecen en paredes de Culiacán, en historias que los niños escuchan de sus abuelos, historias de un hombre que desafió lo imposible, que convirtió la tierra en su aliada, que construyó un imperio invisible. Y tal vez, solo tal vez, algunos de esos túneles todavía respiran, esperando el momento, esperando la señal, porque en el mundo del narcotráfico nada muere realmente, solo se entierra y espera. En su última línea de la carta, el Chapo escribió algo que dejó a todos en silencio: construí túneles para escapar del mundo, pero el mundo siempre me alcanzó, porque el verdadero escape no está en la tierra, está en aceptar que algunos caminos no tienen retorno. Y luego, una postdata, breve, devastadora. Si algún día alguien encuentra el túnel maestro, que lo selle, que lo destruya, que nadie más caiga en la trampa de creer que la libertad está en huir. La verdadera libertad es dejar de correr. Han pasado meses desde que esa carta fue filtrada. Las autoridades la consideran auténtica, la caligrafía coincide, el contenido demasiado específico para ser falso. Pero hay quienes dudan, porque el Chapo siempre fue un maestro del engaño. ¿Y si la carta es una última distracción? ¿Y si mientras todos buscan el túnel maestro algo más está ocurriendo bajo tierra? Nadie lo sabe. Y tal vez nadie lo sabrá jamás. Pero hay una cosa que es innegable. Joaquín Guzmán Loera cambió la historia del narcotráfico. No con violencia extrema, no con ejércitos masivos, sino con visión, con paciencia, con la capacidad de ver lo que nadie más veía, que el verdadero poder no está en controlar lo visible, está en dominar lo invisible. Y mientras tú ves este video, mientras escuchas esta historia, bajo alguna ciudad, bajo alguna frontera, bajo algún lugar que pisas sin saber, podría haber un túnel, respirando en la oscuridad, esperando, porque los túneles de El Chapo no son solo historia,
son advertencia, son leyenda y son reales. Hoy te contamos lo que el Chapo reveló sobre sus túneles, pero la verdad completa tal vez nunca la sepamos, porque algunos secretos están tan profundos que ni siquiera la tierra los suelta. ¿Qué piensas tú? ¿Existe realmente el túnel maestro? ¿O es solo otro mito en la leyenda de un hombre que convirtió la oscuridad en su reino? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, a veces la salida que buscas no está adelante, está dentro. Hay lugares en México donde la gente evita caminar de noche, no por violencia, no por miedo a lo visible, sino porque la tierra suena diferente. Un eco hueco bajo los pies, un vacío que no debería estar ahí. Y cuando preguntas por qué, los locales simplemente dicen, aquí abajo hay cosas que es mejor no despertar. Tal vez tengan razón. Tal vez los túneles del Chapo sean más que estructuras. Tal vez sean memoria. Memoria de un tiempo donde un hombre decidió que si el mundo no le daba un camino, él lo excavaría con sus propias manos. Gracias por ver este video hasta el final. Si te impactó esta historia, compártela. Suscríbete para más contenido que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Y nunca olvides, la verdad más oscura siempre está donde nadie se atreve a mirar. Bajo tierra, en silencio, esperando.